Primeramente nos muestran a un niño llamado Tanjiro Kamado que vivía con su madre y con sus hermanos. Vemos que su madre lo manda a vender carbón al pueblo que quedaba a varios kilómetros abajo de la montaña donde vivían. Y el man, mientras se encontraba en el pueblo, lo buscaban porque tenía un olfato sobresaliente. Podía oler cosas como si alguien robaba algo o cosas que se encontraban muy lejos. Sin embargo, después de que finaliza de vender todo el carbón y sube de nuevo a su casa en la cima de la montaña, ve que toda su familia había sido asesinada. Realmente fue algo perturbador. Sin embargo, su hermana Nezuko aún seguía con vida, así que él inmediatamente la toma y se la lleva para el pueblo que se encontraba abajo de la montaña. Iba a hacer todo lo posible por hacer que ella sobreviviera. Sin embargo, vemos que cuando él la llevaba en su espalda, ella se había transformado en un demonio. En ese momento todo se va a la puta. Sin embargo, vemos que llega Giyu, quien era un pilar, es decir, de la élite de los cazadores de demonios. Él le dice a Tanjiro que por favor se resigne, que su hermana Nezuko ahora es un demonio. Tendrá que matarla, debido a que los demonios comen humanos para poder sobrevivir. Tanjiro claramente no quería y hace lo que puede para pelear con Giyu e intentar que no mataran a su hermana. Sin embargo, Giyu era muy bueno, pero en plena pelea, Giyu puede notar que Nezuko estaba defendiendo a su hermano aún siendo un demonio. Así que dice: estos dos son diferentes. Le dice que por favor busque en la montaña Sugiri a un tipo llamado Urokodaki, que le diga que Giyu Tomioka lo envió con él. Ese es el último mensaje que les da. Entonces Tanjiro y Nezuko se van para esta montaña, pero en pleno trayecto se encuentran a un demonio, uno que era bastante extraño. Este se enfrenta contra ambos, contra Nezuko y contra Tanjiro, y ellos se protegían a como podían. Sin embargo, cuando lo tenían inmovilizado, aparece ese tal Urokodaki, comentándoles que recibió una carta de Giyu Tomioka comentándole que les había enviado a un man que viajaba con una demonio. Así que él bajó a toparlos, comentándoles también que la única manera de que esos bichos, o sea los demonios, se pudieran morir, era que un cazador de demonios le cortara la cabeza con su katana o que les dé la luz del sol. Esa era básicamente las únicas maneras. Y vemos que Tanjiro era una buena persona, incluso lo entierra. Así que Urokodaki los lleva para su casa. Él les comenta que entrenará a Tanjiro, que lo convertirá en un cazador de demonios para que de esta manera pueda proteger a su hermana, que eso es lo único que puede hacer por ellos. Dejan a Nezuko durmiendo en la casa de Urokodaki y se lo lleva a la cima de la montaña Sagiri, y le dice que bueno, que ahora tiene que bajar. Era prácticamente una misión imposible, pero Tanjiro a como puede, y utilizando su sentido del olfato, logra llegar al amanecer. Después lo mantiene entrenando por mucho tiempo sobre la manera correcta para utilizar una katana, cómo tenía que tomarla, la manera correcta para cortar y cómo utilizar la respiración del agua, en la cual Urokodaki era experto. Después de meses entrenando, lo lleva a una roca y le dice que ya no le podía enseñar más cosas, que este era el fin del entrenamiento, que tiene que partir esa roca en dos y que después de esto estará listo para poder hacer la prueba de la selección final para ingresar a los cazadores de demonios. Entonces, mientras él se encontraba ahí intentando partir esa roca que realmente se notaba que iba a costar, aparecen dos chicos, Sabito y Makomo, los cuales le ayudan a entrenar y después de meses, con ayuda del hilo de la brecha, que era un hilo que ligaba la katana de Tanjiro con el cuello, logra hacerlo. Juntos logran cortar en dos la roca. Ahora sí estaba preparado para hacer la prueba. Entonces después de esto, va donde Urokodaki y le dice que gracias a Sabito y a Makomo, él logró partirla. Sin embargo, en los pensamientos de Urokodaki vemos que ellos dos ya habían muerto. Habían sido entrenados por él, pero habían muerto en la prueba de la selección final. Por último, Urokodaki le comenta a Tanjiro que Nezuko realmente es un demonio diferente. Le dice que extrañamente ella se recupera durmiendo y no comiendo personas, como el resto de los demonios. Entonces le dice que vaya a la prueba de la selección final, para de esta manera poder convertirse en cazador de demonios y así proteger a su hermana. De hecho, llevaba puestas de las máscaras esas que utilizaban los estudiantes de Urokodaki, y cuando ingresa, ve que uno de los demonios más fuertes que estaba en esa montaña donde era la prueba, reconoce de manera inmediata esa máscara
y le dice que se ha divertido devorando a decenas de niños que vienen con esa máscara, que le encanta comerse a los estudiantes de Urokodaki. Tanjiro dice que él no puede perdonarlo por hacer eso. Entonces vemos que comienza una batalla contra este demonio. Sin embargo, vemos el progreso del entrenamiento de Tanjiro. Tanjiro, teniendo en cuenta todo lo que entrenó con Sabito y con Makomo, logra ver la brecha del hilo y logra derrotarlo. Y allí nos muestran que incluso los demonios en algún momento fueron humanos y tuvieron una vida antes de convertirse en esos seres. Después termina la noche y vemos que Tanjiro llega a un lugar donde se encontraban todos los supervivientes, un lugar rodeado de glicinias, que era una flor específica que repelía a los demonios y donde los demonios ya no podían llegar. Entonces estas niñas, que eran bastante extrañas, les comentan a todos los que sobrevivieron que ahora ellos son cazadores de demonios, diciéndoles que elijan un material para poder hacer las katanas que le pertenecerán a ellos y también dándoles un cuervo. Ahora ese será el ave que los guiará para hacer las misiones. Bueno, a este de pelo amarillo le dieron un gorrión. Después se va para donde Urokodaki y este dice que qué bien que Tanjiro logró sobrevivir. Y allí esperan juntos a que llegue la katana hecha del material que Tanjiro había elegido. Además Urokodaki le dice que había hecho esta cajita para que Nezuko se metiera allí y Tanjiro pudiera llevarla a hacer todas las misiones en su espalda. Entonces después de esto ya era hora de hacer la primera misión. Le corresponde ir a un pueblo donde las chicas estaban desapareciendo debido a un demonio. Nos muestran que todas las personas dentro del mismo estaban consternadas porque llevaban ya decenas de niñas desaparecidas desde hace días. Entonces Tanjiro se pone manos a la obra a localizarlo. Con ayuda de su sentido del olfato logra hacerlo y él y Nezuko comienzan una batalla contra este demonio, que se dividía en 3 cuerpos. Realmente la batalla fue bastante buena. Era un demonio extraño que tenía 3 diferentes personalidades también, pero metiéndose en su propio terreno, que abría como una nueva dimensión a un pantano, y utilizando la respiración del agua, enseñada por Urokodaki, él logra derrotarlo cortándole la cabeza. Entonces la gente de este pueblo queda muy agradecida con Tanjiro. Después de esto deja el pueblo y se va a una ciudad grande que quedaba por los alrededores. Sin embargo, cuando se encontraba allí, logra percibir el mismo olor que sintió cuando su familia había sido asesinada. Entonces claramente se va corriendo para ver de dónde es que provenía. Y justo cuando llega, ve que el olor lo estaba desprendiendo un man que tenía un sombrero y a una niña alzada. Él se queda impactado, no sabía qué hacer. Pero cuando toma la katana y estaba pensando si atacarlo, el tipo araña a un man y lo convierte en demonio, yéndose del lugar aprovechando todo el caos. Y Tanjiro no podía dejar que este demonio empezara a morder o a devorar personas, entonces lo intenta contener, mientras el tipo del sombrero se escapa. Sin embargo, cuando estaba encima de él y realmente no sabía muy bien qué acción tomar, llega una doctora llamada Tamayo y su ayudante Hashiro, quienes agarran y con una técnica los llevan a su casa, la cual se encontraba escondida. Ellos comentan que ellos también son demonios, pero no como los otros. Ellos no requieren de comerse a personas para poder sobrevivir, además de que no están sujetos a la voluntad de Kibutsuji Musan, el man que había aparecido de sombrero. Él no los controla. Pero justo cuando estaban en la casa de ellos dos y estaban comentando el caso específico de Nezuko y la posibilidad de volverla a transformar en humana, aparecen 2 demonios enviados por Musan, los cuales logran llegar a esta casa oculta. Entonces comienza una batalla contra estos 2 demonios, en donde Tanjiro se estaba enfrentando a uno de los demonios que era capaz de utilizar flechas que enviaban a las personas en diferentes direcciones, y Nezuko a la de las bolas, que era básicamente una demonia que atacaba utilizándolas. Mientras se encontraba el enfrentamiento, esta demonia de las bolas comenta que ella es una de las 12 lunas demoníacas y era bastante fuerte. A pesar de esto, Tanjiro utiliza la cabeza y la dirección de las flechas para, con ayuda de las mismas, a pesar de que era dificilísimo controlarse por la velocidad, logra cortarle la cabeza a este demonio. Después la doctora Tamayo se para enfrente de Nezuko y utiliza una técnica y, sin querer queriendo, la demonia de las bolas dice por accidente el nombre de Kibutsuji Musan, terminando por autodestruirse. Los demonios no pueden mencionar su nombre. Entonces, en ese momento la doctora Tamayo se acerca a este demonio y toma sangre de la misma. Sin embargo, le dice a Tanjiro y a Nezuko que ella no era una de las 12 lunas, que era demasiado débil. Además,
que las 12 lunas demoníacas tienen en sus ojos, que son una de las mismas, y el puesto que tienen dentro de las 12. Además de que está tomando sangre de la misma, debido a que mientras más fuerte es el demonio, más concentrada es la sangre, que cuando derroten a uno fuerte, por favor, que le manden sangre a ella, y de esta manera ella podrá seguir investigando la manera en que Nezuko se transforme en un humano. Si puede ser de una de las 12 lunas, entonces mucho mejor. Después de este gran incidente y de que pasan la noche allí, ellos se despiden y la doctora Tamayo les comenta a ambos que posiblemente se irán a vivir a otro lugar, que ya los demonios descubrieron dónde vivían ellos, que era muy peligroso porque ahí podía llegar hasta el mismo Muzan. Entonces, Tanjiro sigue con su viaje, llevando a Nezuko en la espalda en una cajita. Recordemos que al ser un demonio no podía recibir luz solar, pero mientras caminaban por un sendero, ven que había uno de los cazadores de demonios que había sobrevivido a la prueba de selección, uno de pelo amarillo, pidiéndole a una mujer que se casara con él, llorando y diciendo que pronto morirá, que por favor lo haga. La mujer claramente se va huyendo y Tanjiro le dice que qué putas está haciendo, empezando a hablar y comenzando a hacerse amigo de Tanjiro. El cuervo les dice que ellos tienen que ir a una casa abandonada que queda ahí cerca. Entonces Tanjiro, Nezuko y este man de pelo amarillo que se llamaba Zenitsu van a la misma. Cuando llegan, ven que hay unos niños afuera de la casa que les dicen que su hermano está dentro de la casa y que no puede salir, que por favor les ayuden. Tanjiro huele desde afuera que ahí adentro habían distintos demonios y que específicamente uno era muy fuerte, y Zenitsu dice que sí, que él puede oírlos. Zenitsu tenía un sentido auditivo nivel Dios. Sin embargo, Zenitsu se estaba cagando de miedo. Vemos que era alguien realmente extraño. Lo único que hacía era llorar y decirle a Tanjiro que no lo dejara solo, porque casi se va a morir de un paro sabiendo que hay demonios. Entonces, Tanjiro entra a la casa y Zenitsu también entra porque no le queda otra opción. Sin embargo, los niños que se encontraban afuera también entran yéndose detrás de ellos. Se van caminando y la casa se divide. Había un tambor que sonaba y cuando este sonaba, la casa cambiaba. Entonces la niña queda con Tanjiro y el niño queda con Zenitsu. Pero en la misma habitación a donde Tanjiro apareció con la niña, aparece un men que tenía cabeza de jabalí. Sin embargo, era bastante impulsivo. Dice que anda buscando al demonio por toda la casa como loco y no le hace mucho caso a Tanjiro. Solo pasaba como loco corriendo por toda la casa y buscando al demonio. Nos muestran que Zenitsu andaba con el niño y vemos que era un remerendo miedoso. El niño lo andaba protegiendo y Zenitsu guindando detrás de él. De hecho, uno de los demonios de la casa comienza a perseguirlos y Zenitsu corría como loco, diciéndole que por favor no se lo coma, que la carne de él es muy fea. Pero en un momento Zenitsu se desmaya del susto y entonces vemos el verdadero poder de este personaje. Decapita al demonio utilizando la respiración de rayo. Era un remerendo crack cuando se encontraba inconsciente y cuando se despierta le da muchísimas gracias al niño por haber matado al demonio, que si no, él no hubiera podido sobrevivir. Después, la niña y Tanjiro llegan a donde se encontraba un niño en una habitación que era el hermano de ellos dos que se había metido a la casa. Él tenía un tambor y se había logrado mantener vivo allí debido a que cuando aparecía un demonio él lo tocaba y la casa cambiaba. Entonces Tanjiro inmediatamente identifica cuál es el demonio principal de la misma, los deja en esa habitación y les dice que si aparece algo, que simplemente toquen el tambor y se va a pelear con él mismo. Él sabía que el demonio de los tambores era el que controlaba esa casa, así que por medio de su sentido del olfato logra llegar a donde se encontraba. Vemos que comienza la lucha y este demonio de los tambores no solamente podía cambiar la casa, no solo alterarla, sino que también mediante un tambor podía mandar unas garras las cuales afectaban a Tanjiro, debido a que si eso le daba, lo cortaba y lo mataba. Sin embargo, Tanjiro empieza a acostumbrarse al estilo de lucha de este demonio, y utilizando la respiración del agua, la que le había enseñado el maestro Urokodaki, se acerca y le corta la cabeza, mostrándonos que en el pasado, cuando este demonio fue humano, tuvo un trato bastante malo por parte de todas las personas. Entonces todos salen de la casa, ya la casa no tenía más a estos bichos. Entonces Zenitsu, Inosuke, el que era el que tenía la cabeza de jabalí, y Tanjiro se van juntos. También nos muestran la cabeza de este men. La verdad, era como una mujer.
Se van a recuperar sus heridas a una casa a los servicios de los cazadores de demonios y allí vemos que Zenitsu conoce a Nezuko. Sí, como lo pueden pensar, se enamora perdidamente. Después de esto, el cuervo les dice que vayan a la montaña Natagumo. Entonces se despiden de los dueños de esta casa al cuidado de los cazadores de demonios y se van para este lugar, para esta montaña. Vemos que Inosuke era muy impulsivo, como siempre quería hacer todo de primero y entra a la montaña corriendo. Tanjiro se va detrás de él y Zenitsu como siempre se cagaba de miedo. No entra a la montaña y decide quedarse atrás, dudando si entrar o no. Cuando Tanjiro e Inosuke siguen subiendo, ven que habían cazadores atacándose entre sí mismos. Se comportaban de una manera bastante extraña y se dan cuenta que era una demonio que se encontraba lejos de allí y que los estaba controlando utilizando unos hilos. Inosuke, utilizando la respiración de la bestia, identifica específicamente dónde ella se encontraba y dice que tienen que ir ahí para derrotarla. Pero a esta mujer que los estaba controlando se acerca un niño que parecía también un demonio y le dice: mamá, apúrate por favor, ya estoy harto de que no acabes con ellos. Y entonces ella queda en pánico. Parecía que le tenía muchísimo miedo, así que comienza a tratarlos durísimo y comienza a torturarlos. Fue algo bastante triste. A pesar de que Tanjiro e Inosuke intentaban cortar los hilos de ellos para que ella ya no tuviera el control de los mismos. Posteriormente, ella manda a su máxima marioneta, un demonio que era bastante grande, que ella lo controlaba y que no tenía cabeza. Sin embargo, ellos también logran derrotarlo. Posterior a ello, Inosuke lanza a Tanjiro, donde él identificó que se encontraba esta mujer y Tanjiro le corta la cabeza, mientras Tanjiro comenta que qué extraño, parecía que este demonio, cuando él le cortó la cabeza, quería que eso sucediera, de alguna manera parecía que quería acabar con su vida, mientras ese otro demonio, que era el hijo, estaba parado sobre una de estas telas de araña y observaba todo. Posterior a ello, vemos que Zenitsu, a pesar de que estaba cagado de miedo, entra a la montaña. Dice que qué otra opción tiene. Aparece uno de los hermanos demonio araña. Le comenta que lo matará. Y Zenitsu claramente se caga de miedo. Le inyecta un veneno y Zenitsu ve que está haciendo efecto en el lugar donde lo inyectó. Entonces, después de suplicar por su vida, queda desmayado. Y recordemos lo fuerte que era en este estado. Vence a todas las arañillas que parecían aquel juguete de Toy Story y le corta la cabeza a este men. Mejor dicho, a esta araña. Pero aún tenía veneno en su cuerpo, así que queda inconsciente en ese sitio de la montaña. Vemos que después de que Tanjiro logra cortarle la cabeza a la madre, aparece otro demonio que le llamaban padre. Entonces Inosuke y Tanjiro comienzan a pelear contra él. Peleaban en equipo e intentaban derrotarlo. Sin embargo, ese demonio, padre, era físicamente muy fuerte. Ellos parecían no poderlo cortar. Sin embargo, cuando se encontraban en el río, Tanjiro es lanzado por este mismo demonio lejos de allí, lo manda a otro lado de la montaña. Entonces Inosuke queda en un enfrentamiento 1 a 1 contra este semejante monstruo. También nos muestran que Giyu, aquel pilar que había perdonado la vida de Nezuko y había mandado a Tanjiro donde Urokodaki, y otra pilar llamada Shinobu Kocho llegan a la montaña Natagumo. Habían sido enviados debido a la cantidad de bajas que se informaba que había habido en este sitio, así que suponen que una de las 12 lunas posiblemente estaba aquí. Ellos se dividen y Shinobu Kocho ve que Zenitsu se encontraba ahí, muriéndose prácticamente. Entonces le da un medicamento para poder neutralizar el veneno. Recordemos que ella era experta en medicina. En ese momento nos muestran donde Tanjiro había caído. Justo allí estaba el hermano, aquel a la que la madre le tenía muchísimo miedo. Estaba humillando a su hermana y le dice que ella no servía para nada. Tanjiro en ese momento identifica que ese demonio es aún más fuerte que padre. Inosuke seguía intentando pelear contra ese demonio araña que era el más grande de todos, pero padre era muy fuerte. Ya estaba a punto de ganarle. Le estaba haciendo las tenazas del Gran Kali. E Inosuke ya no tenía escapatoria. Pero Giyu llega y le corta la cabeza a este demonio, logrando salvar al cerdo. Tanjiro, que estaba viendo cómo trataba este demonio a su hermana, se lanza a atacarlo a como puede. Sin embargo, la misma tela de araña de este demonio rompe la katana de Tanjiro. Era demasiado poderoso, como ninguno visto hasta la fecha. En ese momento Tanjiro protege a Nezuko y el demonio ve la relación que tenían estos dos hermanos y dice que la única manera en que los dejará vivir es que le dé a su hermana, que él quiere establecer lazos de hermandad
con Nezuko. Y ahí muestra su identidad. Nos enseña en un ojo y vemos que era la luna inferior número 5. Pertenecía a las 12 lunas demoníacas. Tanjiro en ese momento dice que lógicamente no le dará a Nezuko. Entonces se va a atacarlo con todo, pero no le puede cortar el cuello, debido a que la katana estaba rota. Entonces el demonio fácilmente lo manda a volar. Pero cuando ve que este demonio toma a Nezuko y comienza a torturarla, intenta calmarse, utilizar la última y más poderosa postura de la respiración del agua y se manda a atacarlo con todas sus fuerzas. Pero Rui utiliza una técnica también muy fuerte, una que ya Tanjiro no tenía escapatoria. Dice que aún con esta técnica de respiración del agua no podrá escapar de la técnica de Rui. En ese momento tiene un recuerdo de ver a su padre que tenía la misma marca que él en la frente. El padre de Tanjiro, cuando Tanjiro era muy pequeño, bailaba la danza del dios del fuego y su familia lo veía. En algún momento, el padre de Tanjiro le dice a Tanjiro que esta danza y mi par de aretes serán mi herencia para ti. Así que él, sin saber realmente cómo, respira con esta danza del dios del fuego. Logra cortar los hilos que le había mandado la técnica de Rui y con la katana aún rota, parece poder cortarle la cabeza a esta luna, mientras Nezuko con la técnica de sangre intentaba ayudarlo desde arriba. Ese momento la verdad fue súper épico. Sin embargo, resulta que este hijueputa se había cortado la cabeza él mismo con los hilos antes de que Tanjiro pudiera cortársela. Entonces logra ponerse la cabeza de nuevo e iba a matar a Tanjiro. En ese momento ya Tanjiro dice que no hay nada que hacer. Por más que se concentrara y que intentara respirar y tranquilizarse nuevamente, ya no tenía fuerzas. Entonces vemos que uno de los pilares que había sido enviado a esta zona, Giyu, llega y le corta la cabeza con mucha facilidad a esta luna inferior. Después de esto ya sabemos que Giyu conocía a Tanjiro y a Nezuko. Realmente felicita a Tanjiro por la lucha que pudo dar. Por otro lado, Kocho llega donde la hermana, que era la única que quedaba, y acaba con ella, mediante la katana que utilizaba veneno de glicinias, aquella flor a la cual los demonios odiaban, para poder matarla. Después de esto, ya Shinobu llega donde se encontraba Giyu, Tanjiro y Nezuko, y les dice que qué bien, que ya lograron acabar con ese otro demonio, pero que todavía siente que hay un demonio presente aquí. Es esa que se encuentra en esa caja. Entonces hay que matarla. Entonces Giyu se para enfrente de ella y le dice a Tanjiro que por favor huya con su hermana, que él los protegerá. En ese momento, y cuando Shinobu Kocho le dice que qué está haciendo, que si está rompiendo el código de los cazadores de demonios, los cuervos son enviados a la montaña Natagumo y empiezan a comentarle a todos los cazadores que estaban allí que Kamado Tanjiro y que Nezuko serán detenidos y llevados a la sede central de los cazadores de demonios. Mientras todos los cazadores que estaban heridos estaban siendo ayudados y llevados a las casas rehabilitadoras. Entonces cuando Tanjiro despierta, se encontraba enfrente de todos los pilares. Ahí nos muestran a todos. Rengoku, el pilar de la llama. Gyomei, el de la piedra. Muishiro, el pilar de la niebla. Giyu, el del agua. Usui, el del sonido. Iguro, el de la serpiente. Kocho, la de los insectos. Mitsumi, la pilar del amor. Y Sanemi, el del viento. Estos menes que estaban aquí eran los cazadores de demonios más fuertes que habían. Entonces le comienzan a preguntar a Tanjiro que por qué un cazador de demonios anda con un demonio, que qué es esa cosa tan extraña. Pero en ese momento aparece el que ellos le llamaban el patrón, que comenta que había estado meditando todo este tiempo y que acepta la relación que tienen Nezuko y Tanjiro, que ellos son diferentes. Que Urokodaki, un antiguo pilar, había enviado una carta que comentaba que tanto él como Giyu estaban dispuestos a sacrificarse haciendo seppuku si Nezuko llegaba a atacar a alguien, debido a que él notaba que Nezuko era una demonio distinta, además de que recordemos que ella podía recuperarse simplemente durmiendo. Sanemi vemos que era el pilar que más se negaba a aceptar lo sucedido, así que se corta para que Nezuko pudiera oler sangre y se lleva a la caja donde Nezuko estaba para que ella pudiera salir y le dice al patrón que mire, que le enseñará la verdadera naturaleza de estos monstruos. Sin embargo, ella logra tomar conciencia y decide ignorarlo, impresionando realmente esto a todos los pilares. Así que de esta manera los pilares deciden aceptar debido a que ven con sus propios ojos que ella era diferente.
Entonces se llevan a Tanjiro en ese momento a la casa de rehabilitación de la Pilar Shinobu Kocho para que él se recupere. Cuando llega ahí, vemos que ahí se encontraba Zenitsu y que también estaba Inosuke. Ellos también habían quedado muy heridos por la batalla contra los demonios en aquella montaña. Nos muestran que Shinobu, por su parte, se despide de Kyojuro Rengoku, quien era el Pilar de la Llama, y le dice que ojalá le vaya bastante bien en la siguiente misión que él tiene, en la cual parece que va a haber una de las 12 lunas demoníacas. Y Rengoku le dice que sí, que muchas gracias. En el hospital de la señora Shinobu, nos muestran que las niñas a cargo los curaban y comienzan un entrenamiento de rehabilitación con Inosuke, Zenitsu y con Tanjiro. Y a pesar de que esta rehabilitación al inicio fue difícil, los termina por convertir a todos en unas bestias. Estaban recuperándose y volviéndose más y más fuertes. Kanao, quien era aprendiz de la misma Pilar de los insectos, vemos que comienza a sentir algo por Tanjiro, debido a que ella era muy reservada y casi no hablaba con nadie, y él se mostró siempre extrovertido con ella, diciéndole que empiece a tomar sus propias decisiones en la vida en vez de dejarle todo a la suerte, que era básicamente lo que ella hacía con una moneda. Finalmente nos muestran a Muzan, aquel man que había aparecido con un sombrero en aquel pueblo donde estaba Tanjiro. Vemos que tiene una reunión con las lunas inferiores, diciendo que una había muerto, Rui, la quinta, que la verdad lo habían decepcionado. Entonces termina por ejecutar a todas. Solamente deja a una, la primera, otorgándole aún más de su sangre y diciéndole que ella tiene la misión de acabar con ese cazador de los aretes de Hanafuda. Entonces los tres, después de que se recuperan en este entre comillas hospital de la Pilar Shinobu, salen y el cuervo les dice que se tienen que dirigir hacia un tren que saldrá en la noche al oeste. Entonces ellos van y llegan a donde se encontraba ese tren. Vemos que apenas les da chance a ellos tres para poder ingresar al tren, y también nos muestran que ahí adentro ya se encontraba Kyojuro, el Pilar de la Llama, y también esta luna inferior 1 que se encontraba en el techo del tren. Ahora sí se viene lo chido, y próximamente el resumen de la película del Tren del Infinito. Suscríbete por favor, eso me ayudaría mucho. Además, anda a ver este video que sé que te va a gustar. Te ha hablado Juno y nos vemos en el próximo video.